están? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta segunda noche de la Semana del Blockchain en Bolivia. Mi nombre es Denise Enríquez y soy parte de la comunidad Bitcoin Bolivia. Esta noche les tenemos un tema sumamente interesante. Estaremos hablando sobre los proyectos blockchain exitosos en Latinoamérica y en el mundo a cargo del PhD Iván Mercado. Iván Mercado tiene una formación de economista, también cuenta con un par de maestrías en comercio internacional y nuevas tecnologías. También tiene un doctorado en negocios digitales y también cuenta con casi 20 años como docente, tanto en universidades acá en Bolivia como en el exterior. Iván Mercado es un entusiasta empedernido de las nuevas tecnologías que apoyan a la información y la comunicación al servicio de la disminución de la brecha digital en Bolivia y en la región. Bienvenido, Iván, tienes la palabra. Hola, muchas gracias, Danisa, por la presentación. Y bueno, vamos a comenzar con la exposición que tengo preparada para todos ustedes. Entonces, déjenme por favor compartirles la pantalla para que comencemos esta linda exposición. Muy bien. Entonces, me van a confirmar por favor ahí en el chat si están viendo mi pantalla. Ok, entonces, un segundito. Vamos a ver que todo esté funcionando bien. Vamos a acomodar esto. Perfecto. Entonces, me confirman de que todo se ve ok. Sí, perfecto. Gracias, Danisa. Bárbaro. Entonces, vamos a comenzar la exposición. Continuando esta ronda de lo que significa la Semana Blockchain Bolivia, hoy vamos a tratar el tema de lo que son algunos proyectos blockchain exitosos en Hispanoamérica y también en el mundo. Soy el profesor Iván Mercado Lorber y vamos a dar inicio a esta exposición. Comencemos hablando un poquito sobre lo que es la blockchain, que es un término que muchos de ustedes lo han escuchado, pero seguramente a veces no les ha quedado muy claro qué significa esto. Pues blockchain es una base de datos distribuida, donde todos los nodos tienen un registro de la información todo el tiempo. Es decir, pasamos de una lógica centralizada a una red descentralizada y distribuida, donde en el tema de una red centralizada hay alguien que controla toda la información, pero cuando estamos hablando de una red distribuida y descentralizada, pues esta información está dividida en todas las partes. Por lo tanto, nadie puede monopolizar los contenidos. Es decir, todas las computadoras se ponen de acuerdo en cuál es la base de datos única a la cual van a converger y van a ir compartiendo esta información. En este sentido, podemos decir de que la blockchain efectivamente no le pertenece a nadie en absoluto y por lo tanto nadie puede modificarlo de manera independiente por sí misma todos estos datos, a diferencia de lo que sucede en los sistemas centralizados. Por lo tanto, si una de las computadoras es hackeada o simplemente deja de funcionar, pues lo bueno es que como está resguardada esta información en otros nodos, esta información fácilmente se puede recuperar y se puede volver a replicar a toda la red. Eso es muy interesante de cómo funciona la blockchain. Y se llama blockchain justamente pues porque es una cadena de bloques donde la información se almacena en una cadena de bloques de transacciones unidas por bloque, por el bloque previo que la antecedía por medio de criptografía. Entonces, uno de los grandes aliados de la blockchain es de que utiliza sistemas criptográficos y por eso es muy interesante y es difícil, prácticamente imposible, que vaya a ser hackeada o rota. Entonces, en este sentido, esto permite que se sepa también cuál ha sido el orden de las transacciones que se han ido dando a lo largo del tiempo y estas no se pueden modificar, no se pueden alterar. De este modo,
queda un registro para saber si se transfirió, por ejemplo, un activo, puede ser un Bitcoin, por ejemplo, de qué persona a qué persona. Entonces, si bien la información es semi-anónima, por ejemplo, en blockchain.info, donde vemos cuál ha sido la cadena de los bitcoins, las transacciones que se han hecho, si no, bien no sabemos el nombre, el apellido de esta persona, sí sabemos el número de cuenta, de dónde viene, a dónde va, por qué monto, la fecha, etcétera, ¿sí? Entonces, esto resuelve el problema de la doble contabilidad que puede surgir, por ejemplo, en los sistemas contables tradicionales. Por lo tanto, la blockchain podríamos decir que se puede imaginar como si fuese una gran hoja de cálculo en Excel en donde todos podemos ir agregando columnas, pero nadie puede modificar las filas que ya se han escrito antes. Es decir, que si alguien quisiera cambiar algún dato, tendría que hackear todas las otras computadoras, lo cual es imposible prácticamente porque necesitaría no solamente el consenso, sino de un poder computacional y de energía sumamente alto. Entonces, la blockchain es un concepto, una tecnología muy interesante. Ahora, ¿qué hay más allá del Bitcoin? Esa es una pregunta que nos debemos hacer todos. Seguramente hemos escuchado Bitcoin y esto sonó muy fuerte en el año 2018 cuando se llegó un Bitcoin que estaba por los $1000. De repente ese Bitcoin valía $20,000 y eso era prácticamente una locura. Era prácticamente mucho más valioso que el oro. Podríamos decir que ahí entraba la alquimia digital de un activo intangible. Y el Bitcoin efectivamente es la punta de lanza, pero fíjense, el Bitcoin es prácticamente la punta del iceberg. Y si se fijan por debajo, pues hay muchísimo que aprender. Y si no hubiera sido por la tecnología Bitcoin, o perdón, la tecnología blockchain, pues el Bitcoin definitivamente no existiría. Por lo tanto, ahora vamos a ver un poco más sobre lo que es la blockchain. Y empecemos con el concepto de lo que es una criptomoneda. Las monedas digitales, podríamos decir que son nativas de su propia blockchain. Es decir, todas ellas existen en sus propios libros de contabilidad independientes. Por ejemplo, el BTC opera en la blockchain original de Bitcoin que lo sacó Satoshi Nakamoto en el año de 2009, en su famoso white paper. El ETC, que es otra criptomoneda muy conocida en todo el mundo, se usa dentro de la blockchain de Ethereum, ¿sí? Y la moneda de Ethereum es justamente el Ether. Entonces, todas estas criptomonedas también tienen la característica de que pueden ser enviadas, pueden ser recibidas o pueden ser minadas, a diferencia del dinero fiat. El dinero fiat, recordemos que son los billetes y monedas que manejamos todos los días. Pero aquí podemos minar estas criptomonedas, que son nativas, las que tienen su propia blockchain. Por lo tanto, las características de las criptomonedas son muy similares a las del dinero, a las funciones del dinero, que recordemos que son tres. Es decir, pueden ser fungibles, divisibles, portátiles y además tienen un suministro limitado. Por lo tanto, normalmente las criptomonedas están destinadas a ser utilizadas como el dinero físico, para pagar por bienes y servicios, aunque por ahora la adopción es un poco lenta. Pero también, además de pagar por bienes y servicios, nos pueden servir como ahorro, como depósito de valor. Entonces cumple esas dos funciones, como medio de pago y como depósito de valor. Ahora, con respecto a la tercera función del dinero, que es unidad de cuenta, todavía le falta mucho trecho por recorrer, pero al menos en estas dos primeras características, una criptomoneda sí nos sirve bastante bien. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿qué son las altcoins? ¿Qué son las altcoins? ¿Conocen a este perrito? Seguramente lo han debido ver en muchos memes. Y originalmente, este perrito es la cara, es la portada de una criptomoneda, una altcoin, que se llama justamente
Dogecoin. Entonces, ¿qué son las altcoins? Vendrían a ocupar el lugar alternativo a lo que es la Bitcoin, que es, como sabemos, la principal moneda del mundo de las criptos, porque es la que tiene mayor cantidad de inversión a lo largo del mundo, ¿sí? Entonces, muchas altcoins son una bifurcación de la blockchain original del Bitcoin y se han desarrollado utilizando un protocolo de código abierto, como es el código de Bitcoin, como ser Litecoin, el Dogecoin que estamos hablando. Entonces nos podemos preguntar, ¿y cómo podemos identificar una altcoin? La respuesta es sencilla. Deberíamos preguntarnos si esa criptomoneda, que no sea una BTC, está basada en su propia blockchain. Si es así, entonces podemos llamarla una altcoin. Muy importante. Ahora, a este concepto viene otro atado que se llaman los famosos tokens. ¿Qué es un token? Bueno, los tokens son activos digitales que se pueden usar dentro de un ecosistema de un proyecto determinado. La principal distinción entre tokens y criptomonedas es que las primeras requieren de su propia plataforma. Perdón, en este caso la principal distinción entre tokens y criptomonedas es que las primeras, es decir, los tokens, requieren de otra plataforma, blockchain, no propia, para funcionar. Por ejemplo, los tokens creados en la blockchain de Ethereum generalmente se conocen como tokens ERC20. Y estos tokens ERC20 van a ser utilizados de diferentes maneras. Entonces, ¿cuál va a ser el propósito de estos tokens? Fíjense, el propósito de los tokens también es diferente al de las criptomonedas, aunque también podrían utilizarse como medio de pago. Por ejemplo, muchos tokens se crean para usarse dentro de aplicaciones descentralizadas, lo que se llaman las famosas dApps, Decentralized Applications. Y estos se denominan tokens de utilidad y su intención principal es otorgarle al titular el acceso al proyecto y algunos tokens de utilidad como será el famoso BAT, el Basic Attention Token. Podríamos decir que el BAT es un token ERC20 que viene de Ethereum y que nos va a servir para diferentes fines. Les voy a presentar a continuación el primer proyecto que está basado, bueno, en realidad ya es una solución blockchain para el marketing digital que justamente se llama el BAT. No sé si a ustedes les pasa de que están navegando en su navegador favorito, ya sea Google, Firefox, etcétera, y muchas veces cuando estamos navegando o entramos a nuestras redes sociales, de repente nos empiezan a perseguir estos marqueteros, marketineros y algunos pocos mercadólogos con publicidad digital enfocada en nuestros gustos y preferencias. Pues bueno, como ustedes saben, el mundo del marketing digital se basa muchísimo en lo que significan esas cookies, esas galletas que se van almacenando en tu computadora o en tu dispositivo móvil y que en algún momento pueden hacer un trace, es decir, de dónde vino, de dónde navegaste, qué hiciste, qué acciones tomaste, y tú a veces, primero que ni te diste cuenta, y segundo, de que estas empresas pueden enviarte publicidad basada en esos gustos y preferencias de tu comportamiento. Ahora, Brave, que es un navegador 100% gratuito, te permite controlar qué cosas quieres ver. Y si tú estás dispuesto a invertir un poco de tu tiempo, pues te recompensan con esta criptomoneda que se llama el BAT, que es un token de utilidad. Entonces, este navegador Brave va a disponer de un panel de ajustes donde vas a poder habilitar o no la publicidad que quieres ver de los sitios que vas a ir visitando, además de recibir información acerca de la interacción que tienes con estos. Entonces, como ves, tienes ahí un panel muy interesante donde tú vas visitando, vas navegando, diferentes sitios web, puedes habilitar que se muestre la publicidad o no,
Y si tú quieres que se muestre la publicidad de los anunciantes, pues vas ganando algunas monedas, ¿sí? Que más adelante estas monedas BAT las puedes transformar también incluso en dólares, ¿sí? Dinero fiat. Y eso lo vuelve muy interesante. Es un navegador muy interesante porque te paga por navegar. Entonces, ¿cómo funciona esto? Fíjense, se registra en la blockchain de Ethereum un token que se llama el BAT, el Basic Attention Token, para pagarle al usuario por cierta atención. Es decir, tiempos en el que estamos navegando, estamos viendo contenidos, si tenemos alguna interacción con algunos componentes de la web, si hacemos clic en un anuncio, etc. Entonces, toda esta actividad es monitorizada, pero de manera privada. Y eso es lo que diferencia a este sistema de otros, donde prácticamente no solamente los anunciantes van a ganar, porque efectivamente los anunciantes quieren tener su retorno a la inversión más alto, sino que también se reduce la posibilidad de fraude. Por otro lado, los usuarios pues recibimos BATs por nuestra atención. Y lo más importante es lo que recibe esta tercera pata, que son los creadores de contenidos, quienes van a recibir también estas criptos BAT por la atención de los usuarios, y con esto van a aumentar sus ingresos y por lo tanto se van a reducir ineficiencias. Y como existe una capa muy fuerte acá de lo que significa el dar y recibir, pues al final van a verse beneficiados y van a estar estimulados a generar mejor y mayor contenido. Entonces, les animo, mis amigos, a que prueben este navegador Brave y empiecen a ver que pueden ganar algunas criptos simplemente por hacer lo que hacen todos los días, que es navegar. Muy bien. Ahora, pasamos a un sector que me encanta. Como ustedes saben, yo me he dedicado prácticamente 20 años a la educación presencial, pero también a la educación online, como se llama el e-learning, educación a distancia, o al m-learning, educación también por medio de dispositivos móviles. Y me encantan algunos proyectos blockchain que justamente vienen a ayudarnos a todos los que somos parte de un ecosistema de la educación. Por ejemplo, imagínense que hubiera una certificación online universal. Dadas las características que hablamos antes de la blockchain, pues la inmutabilidad y la garantía de la veracidad de quien está emitiendo este certificado podría ser incluso mucho más veraz de simplemente el cartón físico, porque en algún viaje que tuve al vecino país de Perú, me comentaban de que había algunos lugares bien truchos donde se vendían certificados de diferentes universidades, de todo, o sea, diplomado, aquí tienes tanto, quieres una maestría, tanto, ¿sí? Entonces podían falsificar esos documentos físicos, pero con la blockchain no me miro. Con la blockchain esos certificados son 100% reales y no se pueden copiar. Por lo tanto, otra ventaja también de la blockchain es de que si utilizáramos este sistema, estaríamos evitando los plagios, que es algo muy normal, muy común, sobre todo en una cultura copy-paste, como la que vivimos todos los días. Por otro lado, podríamos gestionar también nuestra identidad, cosa que en el sector educativo prácticamente no existe, en el tema de récords académicos y demás. Y además podríamos tokenizar la educa-acción. Me encanta ese verbo educa-acción porque te está diciendo que la educación, la verdadera educación, realmente se aprende cuando tú lo pones en acción. Si no pones en acción lo que has aprendido, entonces es simplemente información, no es conocimiento. Muy bien. Hablemos de un ejemplo muy interesante que se llama tutelos.io. Para los que no lo sepan, Tutelos es una empresa educativa online que yo le llamo, es como un hipermercado de infoproductos o productos digitales que tienen diferentes cursos de todo tipo, ¿sí? Desde computacionales, pasando por cursos administrativos,
incluso por algunos oficios que se pueden aprender dentro de Tutelus. Y como lo decía esta publicidad de que ellos tienen aproximadamente un montón de gente, alumnos, tienen millones de alumnos en varias partes del mundo, es una plataforma 100% en español, y uno de sus anuncios decía eso, fíjate, dice Tutelos, la plataforma que te paga por aprender. O sea, ¿tú te imaginas que hubiera una plataforma educativa que te pague para que tú aprendas? Pues lo que busca Tutelos es justamente eso. Dice tutelos.io es la evolución de Tutelus, el que conocimos tradicionalmente hace muchos años atrás, hacia un modelo descentralizado y tokenizado. Tokenizado. De ahí la importancia que hablamos del token al principio de la exposición. Entonces, ahí vienen los famosos tokens TUT. Dice, la criptomoneda que empodera al usuario. Entonces, dice acá, dinamizamos un ecosistema donde todos los participantes salen ganando, alumnos, profesores y empresas, a través de pools de tokens y del propio mercado. Alumnos y profesores pueden estudiar gratis y ganar dinero vía tokens, consiguiendo relevancia y accediendo a otros servicios de valor añadido. ¿Qué te parece esa propuesta? Entonces, tú te estarás preguntando, oye, ¿cómo funciona este token? Bueno, fíjate, los inversores consiguen tokens que se van a llamar TUT dentro de una ICO. Una ICO, sabes que se llama un Initial Coin Offering, que es cuando salió, vamos a decir, a la bolsa, en este caso de las criptomonedas, esta cripto que se llamó TUT. Y a continuación dice, vamos a tokenizar a los profesores en un evento de tokenización de profesores. Es decir, una vez de que los mejores profesores hayan sido votados y seleccionados, pues los inversores van a swipear sus tokens TUTS por los tokens de los profesores, que es la cuarta fase, consiguiendo derechos sobre sus futuros beneficios durante los próximos 5 años. Tutelus financia y promociona a los profesores tokenizados. Entonces, este sistema me parece muy interesante. ¿Cuáles van a ser los beneficios para los usuarios? Pues fíjense, primero para los holders, es decir, los que adquieren estos tokens, pues generan dividendos con las acciones mismas de la educación y de los profesores. Y tienen un colateral que está garantizado, eso es muy importante. ¿Qué reciben por su parte los alumnos? Fíjense, ganan relevancia o dinero y pueden acceder incluso a mejores trabajos. Incluso si los estudiantes, por ejemplo, terminan cursos o terminan incluso una de las carreras que están dentro de Tutelus, pues pueden ganar más tokens. O si ayudan a otros estudiantes, pueden ganar más tokens. Entonces, hay muchas acciones que te permiten ganar estos tokens para los estudiantes, pero también para los profesores, porque primero, los mejores profesores consiguen ser tokenizados, por lo que pueden ganar más dinero y reputación, y además de que pueden generar más tokens por medio de acciones que como profesor nunca en la vida he recibido. Como tú sabes, la educación tradicional con una universidad es de que ellos hacen un contrato donde tú eres prácticamente un consultor independiente, es decir, que no haces parte de la planilla de la universidad, y ellos te van a pagar un cierto monto por la cantidad de horas que tú des clases. Y eso es todo, no accedes a ningún otro beneficio. En cambio aquí no, imagínate, recompensan a los mejores profesores. ¿Y cómo pueden decir que un profesor es bueno o malo? Bueno, dependiendo de evaluación de los estudiantes, pero también cuántos estudiantes han completado tus cursos, qué tan rápido tú les has respondido a sus preguntas, cuántos tomaron el examen y cuál fue la nota final, qué proyectos sacaron adelante. Entonces, estos profesores que realmente se interesan por el beneficio de los estudiantes y que aprendan, pues van a ir ganando muchos más tokens que más adelante estas criptos las puedes cambiar por dinero físico, ¿sí? Entonces, una maravilla, algo que nunca se había visto en la educación tradicional. Y bueno, para las empresas también esto es beneficioso porque acceden a los mejores candidatos y existe un alto nivel también de personalización en lo que pueden hacer. Entonces, están como un socio estratégico también las empresas en base a lo que
Tutellus está haciendo con los estudiantes. Entonces, este ecosistema de Tutellus me parece muy interesante y te invito a que puedas averiguar más de él ahora mismo. Ahora, continuando con otro sector que también me encanta, que es el sector de los bienes raíces, les traigo algunas ideas sobre cómo tu casa puede estar en la blockchain. Entonces, uno diría, bueno, y profe, ¿cómo funciona eso? Bueno, fíjense, en agosto del 2019, el Banco Boliviano, perdón, el BBVA, que es un banco español, uno de los más grandes, se preguntó, ¿puede blockchain cambiar la forma en que compramos las casas? Haciendo referencia a la aplicación de esta tecnología en el mercado de los bienes raíces. Y en su análisis, este banco español apuntó a los principales problemas que todos ya conocemos en el sector inmobiliario, como ser que es burocrático, es lento, tiene muchas inseguridades, que pueden generar a la larga incluso pérdidas millonarias. Pero recordemos que en la blockchain se pueden resguardar documentos sensibles y mantener el historial de toda la documentación que se resguarde en ella. También los del BBA reconocieron la utilidad de los contratos inteligentes, esos famosos smart contracts, que se ejecutan automáticamente según las cláusulas que se han predeterminado antes en el contrato. Entonces, esto nos permite reducir costos y tiempos, que generalmente nos toma bastante tiempo en una notaría física tradicional y demás instituciones que están destinadas a asegurar los documentos en cada una de las transacciones. Entonces, imagínense eso. Ahora, como parte de este entendimiento del mercado inmobiliario y de la aplicación de la tecnología blockchain, el BBA afirmó en su momento que se encontraba trabajando en un proyecto blockchain que se llama Instant Property Network. Instant Property Network. Búscalo como IPN, que lleva junto al consorcio R3 para aplicar la tecnología blockchain a todo el mundo inmobiliario. ¡Qué maravilla! Además, la última noticia decía que estaban trabajando en este proyecto con una prueba piloto de aproximadamente 200 participantes para simular operaciones de compra y venta y demás transacciones vinculadas a los bienes raíces. ¡Qué maravilla! Según los resultados que se obtuvieron, se vio una mejora considerable en los procesos propios llevados por la compra y venta de estos bienes inmuebles. Ahora, a mediados del 2019, ojo, la Anvila, Francais, Anvila, ubicada en el distrito de Boulogne-Billancourt de París, entró en la historia por ser el primer inmueble europeo vendido por medio de la tecnología blockchain. Es una información de Forbes que nos dice que ya se están vendiendo propiedades inmobiliarias por medio de tecnologías blockchain. ¡Qué maravilla! Otro ejemplo, fíjate, un token, una botella. Te presento a OpenVino. Una de las ideas más interesantes que se ha venido trabajando es aplicar blockchain en vinos. ¿En vinos? Sí, estamos hablando de ese delicioso licor hecho en base de uvas. Pero ¿qué rayos tiene que ver la tecnología digital con el vino? Bueno, para dar respuesta te presento el proyecto OpenVino. El funcionamiento de esta idea es emitir tokens acorde a la cantidad de botellas de vino que se producen para posteriormente vender estos vinos únicamente con esos tokens que se han emitido. Entonces, un token es igual a una botella de vino argentino producido por OpenVino. Entonces, obviamente tendrás que esperar un tiempito a que salgan las botellas en físico, pero tú ya puedes ir comprando estos tokens. Una maravilla. ¿Y qué puedo hacer con estos tokens más adelante? Bueno, ahora, entremos a uno de los sectores más dinámicos de la economía, que es el sector de salud, y que este año 2020 ha rebasado cualquier pronóstico por el cisne negro de lo que fue justamente el COVID-19. Ahora, dadas las características de blockchain, por ejemplo, podríamos gestionar nuestro propio expediente médico.
Fíjate, yo a mi mamita, que en paz descanse, Dios la bendiga, la tenga en su gloria, recuerdo que cuando iba a sacarle fichas a la caja de salud, pues en algún momento, cuando ella fue a ser atendida, me recuerdo que le dijeron, bueno, ¿sabe qué, señora? Su expediente se perdió, desapareció, voló. Y bueno, ya era un expediente así bastante grueso, con mucha información, imagínate, todos los años, décadas incluso que ella fue atendida, todo ese expediente, ¡puf!, voló. Y muy poca información estaba en los sistemas computacionales. Entonces, eso fue un bochorno primero para ellos, y para ella y para nosotros fue un problema porque toda esa información, todo ese historial clínico prácticamente desapareció. Pero ahora con sistemas blockchain no solamente podemos digitalizar esa información, sino que en el peor de los casos, imagínate que hubiera un incendio ahí en las oficinas de la caja de salud, pues si todas las computadoras se quemaran, pues no habría ningún problema porque estarían respaldadas en un sistema blockchain, que como dijimos, como está descentralizado y distribuido, pues esta información puede estar resguardada en los diferentes nodos que eran parte de esta red. Una maravilla. Otra ventaja es que nos permite incrementar y reducir lo que significa los riesgos que podríamos tener con la confidencialidad de nuestros datos. Es decir, primero, nuestro historial clínico podría estar controlado por nosotros, es decir, qué información queremos que se comparta y qué información queremos que se mantenga privada. Y por lo tanto, podríamos deducir que la construcción de un sistema que permita compartir información entre los diferentes centros médicos es una realidad y ya está a nuestro alcance. La cadena de bloques va a garantizar la inmediatez y vigencia de los datos de todos los participantes del sistema. Por lo tanto, gracias a esta aplicación de esta tecnología se podría, por ejemplo, evitar pruebas duplicadas que se realizan a los pacientes, lo que conllevaría también una disminución de costes, información crítica actualizada sin la necesidad de ningún tipo de trámite, que eso es fregado, sobre todo cuando tienes alguna emergencia y tiene que viajar algún pariente tuyo a firmar tal vez algún tema. Aquí ya lo podemos tener todo prácticamente controlado, smart contracts que se activen inmediatamente si sucede alguna situación. O también podríamos ver el control sobre el historial de cada paciente frente a posibles casos de negligencia médica, conociendo quién puede acceder a ese historial y el autor de cada registro. Entonces, esto es muy importante. Una segunda característica de la blockchain en el sector de salud vendría a ser la confidencialidad y el nuevo conocimiento. Es decir, la evolución de esta tecnología va a otorgar a los usuarios el control sobre sus datos, siendo los propios pacientes quienes otorguen y gestionen, quienes pueden ver su historial clínico y si quieren compartir esta información de manera pública. Y esto es muy importante, sobre todo en los tiempos que estamos viviendo, porque por otra parte, la aplicación blockchain de la sanidad va a generar una nueva fuente de información que hasta ahora no se conocía. Conocer parte del historial de cada paciente nos va a permitir detectar patrones que se manifiestan ante ciertas enfermedades o averiguar cuáles son los tratamientos más efectivos de manera inmediata. Gracias a ello podemos mejorar nuestros sistemas de prevención y cura, llegando a salvar muchas vidas humanas. Imagínense esto en los tiempos de pandemia que estamos viviendo. Y el tercer factor conlleva al control de medicamentos. Es decir, la tecnología de cadena de bloques, blockchain, nos va a permitir también aplicar para controlar y gestionar de manera más eficiente y automática el consumo y producción de fármacos, incluyendo un sistema de farmacias que van a estar conectadas por medio del blockchain y que van a permitir a los médicos controlar también el consumo de estas recetas prescritas a los pacientes. Además, se puede automatizar la elaboración y abastecimiento de medicamentos que necesitan las farmacias una vez que vayan disminuyendo sus existencias. Eso vendría a ser el famoso SCM, un Supply Chain Management, ¿sí?
Entonces, todo esto se puede hacer. Como ven, hay muchísimas aplicaciones que se pueden hacer dentro del sector salud, que va a seguir creciendo y va a seguir demandando mejoras en sus sistemas año tras año. Ahora, podríamos decir que ante la crisis actual del COVID-19, por ejemplo, la Cámara Argentina de Industrias Electrónicas, Electromecánicas y Luminotécnicas, CADIEL, se ha acercado al gobierno argentino con un portafolio de propuestas 4.0 de la industria nacional en las que se incluye, ojo, tecnología blockchain. Por ejemplo, el presidente de esta cámara, CADIEL, que se llama José Tamonea, expresaba: como cámara, junto a las empresas asociadas, estamos preparados para brindar el apoyo que el gobierno necesite para elaborar soluciones tecnológicas orientadas a resolver problemas de la administración sanitaria, sobre todo en este momento tan particular. Desde la Cámara CADIEL estamos abocados a producir soluciones tecnológicas combinadas e integradas para resolver problemas asociados a la pandemia COVID-19. Y se han puesto las pilas, porque ya están por sacar algunos proyectos de ley interesantes en la República Hermana de Argentina, que van a estar basadas en nuevas tecnologías, pero también en sistemas blockchain, que ya lo están tomando en cuenta. Qué lindo sería que aquí en Bolivia también el gobierno empiece a ver con buenos ojos proyectos blockchain que estén alineados a disminuir los grandes males que nos atañen a los bolivianos, como sea la burocracia, la corrupción, que los recursos estén mejor asignados, pero bueno, eso lo dejamos por el momento en puntos suspensivos. Continuemos. Pero antes de hablar del maravilloso mundo de los seguros, déjenme un segundo tomar un poquito de agua para refrescar la garganta y hablar de la industria de los seguros. Fíjense, ¿cómo podemos aplicar la blockchain a los seguros? Pero bueno, nosotros podemos, por ejemplo, ver lo siguiente. Fíjense, voy a hacer un zoom aquí a algunas ventajas de lo que es el blockchain. ¿Cuáles son los retos actuales del sector de seguros? Bueno, primero, de que tratan de evitar el tema de los fraudes, de que tienen problemas de creación de pólizas y reclamaciones, el tema de reaseguros, falta de seguro con la carta, etcétera, interacciones remotas no apropiadas. ¿Y cuáles vendrían a ser los casos de uso de la tecnología blockchain en este sector? Fíjense, comencemos, por ejemplo, con el tema de la prevención y detección de fraude. Se sabe de que se pierden millones de dólares por el tema de fraudes, pero al tener una solución blockchain podemos transparentar y garantizar esta prevención de fraude por las características mismas de lo que es el blockchain. Por otro lado, se podría evitar la prevención y la gestión de reclamaciones, que es un problema complejo al cual año a año tienen que enfrentarse los diferentes sistemas de seguros. Entonces, ¿cuál es la solución blockchain? Precisamente puede proporcionar un mejor modelo centrado en el cliente que garantice mejor estas reclamaciones. Otro problema de los seguros es el tema de la propiedad y de los accidentes. ¿Por qué? El seguro de propiedad y accidentes sufre por una gestión inadecuada de datos, un manejo de datos donde las reclamaciones y las primas pueden ser en muchos casos innecesarias. En cambio, aquí en la blockchain podemos mejorar precisamente la propiedad de estos accidentes, teniendo registros mucho más seguros, digitales, registros digitales y ya sobre activos físicos. Otro problema podría ser también la falta de seguridad en la información. Aquí las reclamaciones pueden atenderse de manera muy rápida. Y lo propio en el tema de reaseguros. ¿Sí? La blockchain se puede utilizar para crear contratos en línea y automatizar los famosos smart contracts, problemas relacionados a los coaseguros. Entonces las aplicaciones, como pueden ver, también pueden ser en el Internet de las cosas,
seguros de vida, seguros marítimos, etcétera. Entonces, se pueden hacer diferentes pruebas para ir poco a poco yendo a que el sistema de seguros también llegue a utilizar sus propias blockchain. Pueden ser privadas y en algún momento híbridas, privadas y públicas, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los pasos que se deben adoptar? Pues bueno, primero una prueba de concepto interna, después procesos centrados en el cliente y habilitación de este famoso Internet of Things. Entonces, como ves, la parte de seguros también se puede beneficiar fuertemente de lo que son los sistemas blockchain. Y hablemos ahora de la famosa fintech, que es algo que está muy de moda en los últimos años. Blockchain puede consolidar los nuevos servicios fintech. ¿Qué es fintech o financial technology? Bueno, esta tecnología financiera, digamos. Vamos a decir, es la industria financiera y de inversión. Son nuevas aplicaciones, procesos, productos o modelos de negociación en la industria de los servicios financieros. Estas fintech, en su mayoría, son startups que ofrecen herramientas tecnológicas que ayudan a la realización de actos jurídicos relacionados con el dinero de forma mucho más eficiente, sencilla y con costos muy razonables a lo que la banca tradicional te ofrece. En este sentido, podemos decir que se divide en 4 segmentos específicos. Primero, herramientas de operación y medios de pago. Segundo, conocimiento del cliente y Big Data. Tercero, seguridad e identificación de las personas. Y como cuarto punto, dinero electrónico. Entonces, podemos ver que en la región de Latinoamérica, por ejemplo, hay muchas startups fintech que han empezado en el año 2015. Y Brasil y México son los principales exponentes porque tienen, en el caso de Brasil, por ejemplo, como te fijas, 380 proyectos o startups que ya están funcionando. En México, 334. Y de ahí, Colombia, Argentina, Chile arrancan en el año 2016 con una interesante cantidad de proyectos fintech. Ahora yo te pregunto, ¿cuántos proyectos fintech conoces de Bolivia? ¿Uno, dos, más? ¿Por qué? ¿Tendrá la regulación boliviana que hemos estado viviendo los últimos años mucho que ver con que estos proyectos fintech no avancen? ¿Qué pasa con la legislación comparada de Chile, de Colombia, de Argentina, del propio Brasil? ¿Podremos aprender algo de las experiencias mexicanas? Seguro que sí. Y esto es un desafío para encarar proyectos blockchain a futuro, entendiendo el papel que juega ecosistemas fintech basados en la blockchain. ¿Por qué? Porque vamos a poder apropiarnos, por ejemplo, de la tecnología y de la biometría, que se considera con un mayor nivel disruptivo en el tema de seguridad. Modelos de negocios, pero que estén basados en un marco regulatorio acorde a los tiempos actuales que estamos viviendo. Estamos hablando de modelos de negocios muy interesantes, como ser crowdfunding y esta economía colaborativa, en la cual todos deberíamos estar alineados. Gestión de riesgos, el tema de ciberseguridad, qué importante. Es un desafío tecnológico que deberíamos abordar desde el inicio, pero no podemos hacerlo todos. Necesitamos de una regulación, de unas políticas públicas, de unas leyes, de unos marcos legales que nos ayuden a innovar y a que finalmente nos podamos subir en este tren tecnológico que está despuntando en muchos países de la región y como Bolivia no podemos quedarnos atrás. Muy bien, mis amigos, estamos llegando a esta parte final de mi presentación, donde, como podemos ver a manera de resumen, hemos hablado de diferentes aplicaciones de la tecnología blockchain, que como ven es una tecnología transversal porque va prácticamente a todas las industrias que existen. Hemos hablado de las criptomonedas, hemos hablado del tema legal, hemos hablado del tema de salud, de seguros, de crowdfunding, de supply chain, bienes raíces y educación, lo que tú quieras.
lo que tú quieras, puede convertirse en un proyecto blockchain. Y eso es de lo que vamos a seguir hablando esta semana. Por lo tanto, vamos a cerrar mi exposición un poquito hablando de lo que nos dice nuestro amigo Michael Saylor, que decía, ahora hay otra universidad que se llama Internet, que es gratis y que tiene más información de lo que cualquier universidad podría ofrecer en el mundo. Y si tú sabes, Michael Saylor es hijo de bolivianos que tuvo el honor de representarnos, de ser uno de los pocos bolivianos que han trabajado en las empresas tecnológicas más grandes del mundo, como ser Google y como ser Facebook. ¿Y de dónde aprendió eso? A los 15, 16 años a programar tan excelentemente. En Harvard, en Princeton, no. En el Internet. Precisamente porque estamos hablando de que la educación ha cambiado. Entonces te invito también a que si algo de lo que te he hablado el día de hoy te haya gustado, pues empieces a profundizarlo, a adentrarlo, tomar notas y ver de que efectivamente el mundo está cambiando y que tú tienes que ser parte de este cambio. Te invito a que me sigas en mis redes sociales y vamos a hacer un agradecimiento muy especial a las empresas que nos han colaborado acá en esta semana blockchain. Vamos a agradecer a la Asociación Blockchain Bolivia. Puedes aprender los proyectos que están saliendo ahí adelante. Bolivian Mind Blockchain, también BMB, a Gaby, un fuerte abrazo. Y también a la comunidad de Bitcoin Bolivia, que está encabezada por Grover Leandro. Un gran saludo. Y esto sigue. Como ves, hay muchas cosas interesantes. Vamos a seguir hablando de proyectos blockchain que van a ser más adelante nuestra punta de lanza. Entonces, te agradezco mucho. Gracias por esta presentación y vamos a seguir en contactos. Se despide de ti el profe Iván Mercado Lorber y será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias y un gran saludo. Hasta luego. Bye, bye. Muchísimas gracias por esa magnífica exposición a Iván. Gracias por compartir con nosotros este gran conocimiento. Gracias por compartir toda esta información con nosotros. Realmente la tecnología blockchain está revolucionando al mundo y nosotros no nos podemos quedar atrás. Bueno, gracias a todos ustedes también por su participación, gracias por estar con nosotros. Si gustan, pueden seguirnos también en nuestra página Comunidad Bitcoin Bolivia. Ahí también vamos a ir subiendo todos los cursos y vamos dando capacitación de manera gratuita durante todas las semanas. Gracias por estar ahí y los esperamos mañana.